Bienvenidos de nuevo a su canal, Ay Manitas. En este nuevo video les mostraremos cómo solucionamos una fuga de gas de una estufa desarmando y armando una de sus válvulas. Esta estufa la conseguimos recientemente, es una estufa usada y como podemos ver pues le faltan algunas piezas como un quemador, la tapa del otro quemador, pero está en buen estado, tiene su tapa de vidrio templado, es una estufa de 6 quemadores MAVE con horno. Y pues la verdad que se encuentra en muy buenas condiciones. Como podemos observar también tiene todas sus manijas y pues no tiene ninguna abolladura, golpe o defecto importante, pero habría que ver que funcione. Por la parte de atrás también se encontraba bien, tenía un poco de suciedad, pero pues nada de consideración. Como vamos a manipular gas, es importante que tomemos muchas precauciones. El gas vamos a conectarlo en este tubo de esta parte y para este trabajo utilizaremos muy pocas herramientas como podemos ver en esta lista. Unas pinzas, unos desarmadores y opcionalmente una cinta teflón. En esta parte de aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado antes de abrir la llave de paso de nuestro gas. Debemos colocar bien esta manguera, en este caso debemos colocarla con mucho cuidado y con la presión suficiente para que no se escape el gas. En esta partecita de aquí es donde opcionalmente pueden ustedes poner teflón en caso de que haya una fuga después de apretar la tuerca. ¿Cómo pueden verificar que hay una fuga? Bueno, con agua con jabón y espuma pueden colocarla una vez que hayan apretado esta tuerca, pueden colocarla encima y si las burbujas se inflan, eso quiere decir que ustedes tienen una fuga. Hasta que no se inflen las burbujas, entonces ustedes ya habrán apretado correctamente esta tuerca. Procuren, como ya les habíamos mencionado, tener cerrada la llave de paso del gas para que no vayan a tener ningún contratiempo hasta que esto ya no tenga fuga o esté bien apretado. ¿Qué notamos nosotros? Una vez que conectamos el gas, si pueden escuchar, se oía que se salía fuertemente el gas por este quemador. Entonces había aquí un problema importante. Además, aunado a ello, ese mismo quemador, su llave o perilla, pues giraba para todos lados. No tenía el tope normal como en esta otra, que no te permite dar vuelta a la derecha, sino solo a la izquierda y con un tope. Entonces esta, como les mencionamos, giraba completamente. Entonces puede ser que esa sea la causa de por qué se nos esté saliendo gas. Bueno, ahora sí, manitas, ¿para qué las quiero? Vamos a trabajar. Primero vamos a desarmar la tapa para que nos deje trabajar. Esta tapa tiene 3 tornillos y son de estrella, por lo cual vamos a utilizar un desarmador con punta de estrella para pararlos. Una vez retirados podemos levantar la tapa de este lado. Y vamos a hacer el mismo procedimiento con la parte del lado derecho. Esta parte tiene un resorte, tengan cuidado al aflojar los tornillos porque puede botar, como lo vamos a ver a continuación. Quitamos todos los tornillos con nuestro destornillador. Y en el último tornillo es donde debemos tener mucho cuidado. Aquí vamos a ver que al estarlo aflojando, la tapa pues salió disparada, entonces si pueden sujetar la tapa a la vez que están aflojando el último tornillo, sería mejor. Aquí en mi caso, ahí cuando soltamos, pues la tapa se corrió hacia adelante por el resorte. Bien, ahora retiramos la tapa. Y eso ya nos permitirá tener acceso a la siguiente parte que vamos a desarmar, que es la lámina plateada. Pero para ello, para poder quitar eso, pues vamos a quitar primero todas las parrillas. Y también vamos a quitar los quemadores. Una vez que hayamos quitado todo esto, vamos a ver que tenemos acceso a otros tornillos que debemos también retirar para poder quitar esta parte que cubre los quemadores o que soporta los quemadores. Estos 2 tornillos son los que vamos a quitar en cada uno de los quemadores.
Entonces, si tenemos 6 quemadores, vamos a quitar en total 12 tornillos para poder levantar esta tapa. Y posteriormente, para acceder a la válvula, también tendremos que quitar esta otra parte que tiene las perillas. Procedemos a quitar los tornillos, también son de estrella, y vamos a quitarlos con nuestro destornillador de punta de estrella. Aquí no alcanzó a enfocar muy bien la cámara, pero estos son los tornillitos que tiene esta parte. Y este es nuestro desarmador. No teníamos uno más grande, utilizamos este pequeñito. Repetimos la operación en cada uno de los quemadores, 2 tornillos por cada uno. Muy bien, una vez que ya retiramos todos los tornillos, vamos a poder ahora sí levantar esta tapa haciendo un poco de presión hacia enfrente y hacia arriba. Y podremos acceder a todo el interior de nuestra estufa. Aquí en esta toma pues se pueden ver todas las tuberías, los cables y los quemadores. En esta siguiente toma, en esta toma más cercana, vemos como cada uno de estos cablecitos rojos va a llegar a una de las bujías, que son las que dan el chispazo para que encienda nuestra estufa. En nuestro caso, al conectar la estufa a la corriente, pues cada una de estas bujías funcionaban muy bien, por lo cual ahí no tuvimos que hacer nada. El problema, como ya les habíamos mostrado al principio del video, estaba aquí en las válvulas, pero para poder acceder a ellas todavía hay que retirar esta otra parte de enfrente. Aquí estamos viendo los quemadores. Cada manija o perilla va a uno de los quemadores. El que nos estaba dando nosotros problema es el primero, junto con su válvula. Este es el que nos estaba dando problemas, el que se giraba para todos lados sin tope. Entonces, para poder retirar esta tapa y llegar a la válvula, vamos a quitar todas las perillas o manijas, como las conozcan. Y una vez que quitemos todas las perillas, vamos a quitar los tornillos que sujetan a esta tapa. Tenemos aquí uno en la esquina y otros 2 aquí en medio, más otros 2 y otro en la esquina del otro lado. Tenemos que retirarlos todos estos tornillos serán de cruz. Asimismo, en la parte de abajo vamos a encontrar otros 3 tornillos que también sujetan esta tapa. Uno en esta parte de aquí, uno en la parte de en medio y otro en la parte de la derecha también. También estos tornillos en nuestro caso fueron de cruz, entonces utilizamos el mismo desarmador para todos ellos. Vamos a retirarlos y una sugerencia adicional es que vayan separando los tornillos de cada tapa o cada parte que vayan quitando por separado para que al final sepan de dónde es cada tornillo. Como les mostramos, pues son tornillos de cruz en su mayoría. Vamos a retirarlos todos, el de la esquina otra vez y los de abajo. Son 3 y si no quitamos estos, pues la tapa no va a poder salir. Y este fue el último de los tornillos. Ahora sí, vamos a separar esta grapita que tiene en la esquina, como haciendo fuerza hacia arriba y hacia atrás, y así se liberan estas 2 grapitas y podemos ya ahora sí retirar esta tapa que sostenía las perillas, accediendo ahora sí por último a las válvulas. Nuestras válvulas, cada una tiene un tornillo que la sujeta, un tornillo hexagonal que vamos a retirar en nuestro caso con
unas pinzas, ya que no tenemos la llave tan pequeña ni un dado pequeño para aflojar este tornillo. Entonces vamos a proceder a aflojar este pequeño tornillito que nos liberará la válvula para ver cuál es el problema que tiene. Utilizamos este tipo de pinzas. Si ustedes tienen la llave del tamaño, de la medida, pues sería lo ideal, pero nosotros con este lo aflojamos sin problema. En esta otra toma, desde otro ángulo, se ve cómo estamos aflojando la tuerquita y cómo la vamos a retirar. Al retirarla, vamos a observar que tiene un pequeño empaque de color rojo, que es el que permite que el gas no se fugue, no se escape. Así lo único que hace falta es hacer hacia abajo la válvula y liberarla de los cables o alambritos que pueda haber por ahí, o tubitos, tuberías, y podemos ya retirar por completo la válvula junto con su quemador. Aquí la tenemos ya afuera de la estufa. Ahora sí vamos a ver cómo desarmar la válvula para ver cuál es el problema, si tiene roto algún empaque o está rota alguna pieza metálica. Bueno, ahora lo vamos a observar. Para poder desarmar la válvula, lo primero que tenemos que hacer es desengargolar la plaquita esta que sostiene la llave de la válvula, la que está enfrente. Esa plaquita la vamos a desengargolar con un desarmador de punta muy delgadita, un desarmador plano. Pero antes aquí les estamos mostrando cómo va el tubo hacia el quemador, y el quemador pues está en buen estado, no está tapado el orificio por donde sale el gas, sino el problema o la fuga que nosotros teníamos se originaba porque la válvula estaba pues con algún defecto o algún problema en su interior. Vamos a desarmar la válvula ahora sí, les decía, vamos a desengargolarla. Ahí se ven unas pequeñas partes que están hacia adentro, y eso es lo que con nuestra punta vamos a ir sacando o ir deformando a manera de que libere esa plaquita. Aquí se alcanza a apreciar mejor cómo está sumida en algunas partes. Esas partes que están sumidas son las que vamos a sacar con la punta del desarmador. Aquí se ve muy bien qué movimiento hacemos, una especie de palanca hacia el exterior para ir liberando esta laminita. Tienen que checar que en todo alrededor todas estas partes que están sumidas o golpeadas sean liberadas para que así la placa pueda salir. Con una de estas que ustedes no aflojen, pues la placa no va a salir. Una vez que ya liberamos todas esas zonas de presión en la placa, con un desarmador más grueso de punta plana, golpeteamos un poco en el borde de la laminita para hacerla que bajara y así lograra salir. Después de golpear todo alrededor el contorno de la lámina y hacer un poquito de fuerza hacia abajo, esta lámina está prácticamente lista para ser retirada. Ahora sí, con mucho cuidado vamos a separarla, y aquí vamos a ver todas las partes que forman la válvula, la laminita, y si son muy observadores, ahí sale un pequeño pernito junto con la lámina. Ahí lo vamos a mostrar ahorita con un poquito más de enfoque. Ese es el pernito que pues hace una función muy importante, aunque es muy pequeñito. Si este no está en su lugar, pues nos está generando todo el problema. Este pernito es el culpable. Bueno, vamos a mostrarles. Esta es la llave de la válvula, que tiene una forma de un círculo a la mitad en la punta, y que tiene aquí una muesquita para que entre el perno y entonces haga su función. Pero el perno en este caso estaba botado, por lo que la llave de la válvula giraba hacia todos lados. Después nos vamos a encontrar con un resorte, y en la parte de adentro viene otra parte metálica, otro círculo de metal que podemos observar ahí con la luz, y también hay que sacarlo, hay que retirarlo para ver que no esté roto o no esté dañado. ¿Cómo lo sacamos? Pues solo dando unos golpecitos hacia abajo, ya que este no está fijo ni sujetado por ninguna parte, y aquí lo sacamos. Tiene este diseño por un lado y por el otro. Y también todavía nos falta una pequeña parte más, que es un empaque de plástico, que también vamos a sacarlo con unos pequeños golpecitos, y nos ayudamos también del desarmador pequeño para poderlo sacar.
Este es el empaque que también tiene su propia forma para que embone dentro de la válvula, y prácticamente esas son las partes móviles que tiene la válvula. Y por dentro pues también les vamos a mostrar, ahí está donde embona el empaque como primera parte y lo que permite el paso o la obstrucción del gas. Bueno, vamos a rearmar nuevamente la válvula correctamente. Aquí tiene dos orificios el empaque, el orificio que está más hacia el borde es el que va a ir hacia la parte de arriba, que embone con el orificio que tiene la parte metálica hasta el fondo, y luego meteremos ahora, después de haber metido el empaque con su círculo en medio y el de la parte de arriba, o en este caso hacia abajo porque lo estábamos viendo al revés, y vamos a meter la segunda pieza metálica con el orificio que tiene el circulito igual, que coincida con el círculo del empaque. Luego vamos a colocar el resorte que entra en este como pivotito y ahí se sujeta en la parte del medio de la parte metálica. Luego metemos la llave de la válvula y esta, obviamente, al estar con el resorte vamos a tenerla que empujar para poder colocar el perno que entra por un orificio que tiene el cuerpo de la válvula en un costado. Entonces vamos a tomar la válvula de esta manera para poder hacer presión y llevar a su lugar el perno. Como podemos observar, ahí está el orificio, tenemos que atinarle muy bien, y a la hora de que entre más de la mitad del perno, ahí sí ya tenemos que bajar la llave de la válvula para que este se acomode en su lugar y ya no la permita salir y tenga sus topes como deben de ir. Entonces vamos a hacer presión hacia abajo y empezamos a empujar el perno para que no sujete la llave de la válvula. Ahí, como podemos ver, ya se atoró un poquito, pero el perno debe quedar al ras del cuerpo de la válvula. Vamos a dar unos golpecitos para lograr que todo el perno entre hasta su posición. Podemos ver que ya entró, ya quedó al ras, y entonces pues ya prácticamente con esto solucionamos el problema. La válvula ya no se va a girar, y al estar también presionando la llave de la válvula hacia abajo, pues va a permitirnos abrir y cerrar el gas. Esto no nos lo permitía cuando empezamos este video porque estaba suelto el perno y entonces la llave quedaba abierta y no había manera de cerrar. Una vez que hayamos armado nuevamente y correctamente la válvula, vamos a proceder a colocarla nuevamente en su lugar. La ponemos en el tubo que tiene el gas principal con su tornillo y su empaque y la apretamos firmemente para que no vaya a tener una fuga ahora en esta parte. Una vez que hicimos eso, prácticamente ya lo único que nos queda es armar todo. Pueden probar antes de armar. Nosotros probamos y ya no había ninguna fuga de gas, por eso empezamos ahora sí, o procedimos a armar nuevamente todo. Ponemos primero la placa que sujeta las perillas o las manijas y vamos a poner todos sus tornillos. Nuevamente, decíamos, tiene 4 tornillos en la parte central y 1 en cada orilla, izquierda y derecha. Colocamos todos esos tornillos. Aquí en estos tornillos de las esquinas tengan cuidado de primero colocar bien la grapita que tiene en la esquina, y una vez que entre, ahora sí aprietan el tornillo. Y bueno, procedemos aquí a poner las manijas o perillas en cada una de las llaves de las válvulas. Si se dan cuenta, cada perilla va a tener la muesca o la forma para entrar en la llave de la válvula. Entonces busquen cuál es la forma correcta, no la vayan a querer meter al revés y forzarlas y entonces romper la válvula. Y aquí estamos probando, ya tenemos un tope, ya no da vuelta hacia todos lados, simplemente da vuelta a la izquierda como es su función normal y tiene un tope. Y ahora sí, acomodamos un poquito los quemadores para que coincidan en los orificios de esta placa o lámina. Fijamos bien la lámina, la ponemos hacia abajo, un poquito hacia adelante y luego hacia atrás para que embone con las grapas que tiene en las esquinas. Y vamos otra vez a colocar todos los tornillos de cada uno de los quemadores. Recordamos 2 por cada uno. Vamos a ponerlos de manera
rápida. Aquí también es algo importante que como estas partes no están todas a una altura, ustedes van a tener que sujetarlas por el orificio y hacerlas coincidir con cada agujerito para cada tornillo. Entonces ahí es nada más buscarle un poquito, una vez que se acomode, introducen el tornillo en su lugar y lo aprietan. Eso va a ser para cada uno de los orificios donde van los quemadores. Aquí nuevamente lo vemos, con nuestro dedo posicionamos la laminita de abajo que coincida el orificio y metemos el tornillo. Estos tornillos pues pueden apretarlos fuertemente para que quede bien fijo todo este sistema de la parte de tubería, quemador y la válvula y no se nos mueva. Ya que hayamos hecho eso, podemos colocar todos nuestros quemadores con sus tapas, incluso las parrillas, y como podemos ver aquí, funciona correctamente. Aquí encendemos la que tenía el problema, tenía una fuga, encendemos otra de la parte de enfrente y una más. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte si no lo has hecho y activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando haya un nuevo video de Aymanitas.